Hola, Sofi. ¿Cómo estás, Sofi? Hola, ¿cómo les va? ¿Crees en los martes 13, Sofi? Hoy es martes 13. Sí. Ah, claro, Igual, sí. Mi bolillo. No, sé que es martes 13 el cumpleaños de mi marido, cumple los 40. Claro, recién cuál nos es? hablaba, te estaba viendo una foto jovencito. Sí, 23 años. Ahí tenía. No, 23 años que estamos No, juntos. pero ¿cuántos años nosotros. tenía cuando estaba en esa fotito ahí que Y está joven? yo 17 y él 19. Mira vos. Uy, qué jovencito. Toda la vida. Se ríe como diciendo, déjalo ahí. Déjalo ahí. Único novio que tuve. ¿Pero crees en eso de las malas energías? No. 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 Las malas energías. Sí, la mala energía Mala creo, energía, mala energía, pero en eso de un día Mala suerte, específico mala no. suerte. Claro, claro. No, un día específico no. Bien, bien. Para mí eso no. Bueno. Sofi, bueno, es muy difícil, vamos a hablar de la columna, pero también aprovechando un poquito que estás acá, generalmente uno intenta no mezclar la política, pero sos una persona importante en la lista de Sebastián, porque de hecho estás muy arriba en la lista de concejales. Y bueno, ¿cómo viviste la jornada del domingo? Bueno, estamos muy contentos, la verdad, la alegría no tiene fin, como ponemos en el grupo, no. Fue una campaña dura para nosotros, sobre todo por el desgaste, no dura en otro sentido, sino cómo pusimos el cuerpo al laburo que teníamos que hacer. No teníamos muchos recursos económicos, sino era, bueno, somos nosotros los que le tenemos que poner todo para contar lo que queremos hacer, de qué se trata este proyecto, y así lo hicimos. Teníamos un mapa, habíamos tenido un mapa impreso en la sede. Lo colgamos en la pared y íbamos marcando con fibrón cada sector que íbamos caminando, cada calle, cada barrio, y así hicimos hasta que lo pintamos completo. Y la verdad creo que la gente nos dio una mano porque, bueno, confió en las propuestas que teníamos, nosotros no nos metimos en ninguna, no miramos para los costados, creo que eso también nos ayudó, siempre nos focalizamos y eso es lo que siempre Seba nos decía, nosotros tenemos que hablar de nosotros, mirar lo que hacemos nosotros, no importa que pase al costado, y eso es lo que hicimos y creo que, bueno, por eso también se dio el resultado. Me parece que eso, no meternos en ciertas cuestiones nos ayuda porque la gente está cansada de eso, no necesita esas cosas. Bien, Sofi, y ahora sí, nuestra columna tiene que ver con el aguinaldo, algo que todos los trabajadores siempre esperan. ¿Cuándo y cómo se cobra? ¿Cómo calcularlo? ¿Nos podés contar un poquito? Dale, mira, el aguinaldo está regulado en la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? En la parte general, desde el artículo del 121 al 123, que el aguinaldo es un sueldo anual, se le llama el aguinaldo, el sueldo anual complementario, el SAC, lo que nosotros los abogados le decimos el SAC. Es un sueldo más, ¿sí?, que se cobra. En nuestra ley, en un primer momento, cuando no estaba legislado el aguinaldo, era una práctica que lo hacían determinados empresarios. Sí, después fue una conquista del movimiento obrero, que después lo termina legislando el peronismo, y en ese momento, cuando arranca la legislación o cuando se empieza a implementar el aguinaldo, se cobraba un sueldo a fin de año, como de 12, el número 13 era el aguinaldo. Se cobraba todo junto un sueldo a fin de año. Después la ley se fue modificando, se fue legislando de diferentes maneras y se determinó que el aguinaldo se paga en 2 tramos, ¿sí? En 2 veces. La primer cuota, digamos, el primer aguinaldo se paga el 30 de junio, ¿sí? Una modificación en la ley, antes era el 18, ahora es el 30 de junio. Y en diciembre se paga el 18. ¿Para qué? Para que la gente, digamos, el trabajador tenga plata para las fiestas. ¿Sí? Claro. Por eso en junio es el 30 y en diciembre es el 18. Claro. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que se cobra del aguinaldo? Si el trabajador trabajó todo el semestre, es decir, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, se toma la mejor remuneración, dice la ley. Generalmente muchos trabajadores tienen medianamente un sueldo, o se va mejorando con los aumentos y demás, pero hay mucha gente que es variable, entonces lo que se tiene que tomar es la mejor remuneración, ¿sí? Cuando uno toma la mejor remuneración, eso es lo que, ese sueldo, digamos, la mejor remuneración se divide en 2, es el 50% de esa mejor remuneración del semestre. Lo mismo pasa en diciembre. ¿Cuándo se cobra el aguinaldo? El aguinaldo se cobra si la relación laboral está
continúa, es decir, sí, se Estable. trabaja todo el semestre y se cobra cuando en caso de despidos, ¿sí? En casos de, en ese caso, por eso se habla del aguinaldo proporcional. ¿Cuándo se paga un proporcional? Cuando yo renuncio, por ejemplo, en marzo, yo ingresé a trabajar en marzo o en enero, y no en enero, empecé a ingresar en marzo, entonces lo que se toma es un proporcional. ¿Cómo se saca ese proporcional, digamos? ¿Cómo se calcula? Si yo trabajé todo el semestre, por ejemplo, el de junio son 180 días. Bueno, se hace una regla de 3 simples. Si yo tengo que cobrar de aguinaldo 50.000 pesos por haber trabajado 180 días, si yo trabajé, me da, por los meses que yo trabajo, en vez de 180, me da 75 días, hago una regla de 3 simples. ¿Sí? Lo mismo pasa, cómo se calcula con la renuncia, o en el caso de la extinción del vínculo, a lo mejor yo renuncio en octubre. Bueno, yo tengo que cobrar ese proporcional del aguinaldo. ¿Sí? El del primer semestre se supone que ya lo cobró, tengo que cobrar el del segundo semestre, que es el de junio, y se hace un proporcional. Bien, en Placa estamos viendo un poco lo que vos decís, cómo calcular el aguinaldo. Buscar entre los 5 recibos de enero a junio. Claro, eso se hace para establecer lo que yo digo, que es percibir cuál es la mejor o la mayor remuneración. A ese monto hay que dividirlo por 2 para obtener el aguinaldo bruto. Sobre el monto del aguinaldo bruto se descuentan las cargas sociales. Eso es lo que yo iba a decir, digamos. El aguinaldo se toma sobre el bruto, ¿sí? No se va y no se tienen en cuenta sumas no remunerativas. Es decir, si yo percibo 15.000 pesos, ¿sí? Pero 5.000 fueron de un bono, bueno, esos 5.000 no se van a tomar. Se va a hacer sobre 10, ¿sí? Y los descuentos, digamos, yo lo hago sobre el bruto, lo calculo sobre el bruto, y después a ese número que me dio le aplico después los descuentos de obra social, de aporte, ¿sí? Pero es sobre ese número. Por ahí es medio específico, pero es fácil el cálculo, Claro. pero lo que yo voy es que tengan en cuenta que es el bruto para Y calcular. siempre es importante también asesorarse. Sí, asesorarse porque... Sobre todo cuando vos recién decías, por ahí, el tema de las renuncias, cuando se da a lo mejor en un mes de marzo. Y por ahí se dan buenos términos, hay un arreglo, por ahí siempre un asesoramiento no viene mal para ver realmente lo que tienen que cobrar. Es que en ese caso el asesoramiento es importantísimo porque, salvo los abogados y también, bueno, contadores, pero en este caso nosotros, somos los que, cuáles son los rubros que se le tienen que pagar al trabajador. Y el aguinaldo es uno de esos. El aguinaldo, el proporcional de las vacaciones, ¿sí? El aguinaldo es un rubro que sí o sí, digamos, se tiene que abonar, tanto ya sea en la extinción del vínculo laboral, no importa cómo, si es por renuncia, si es por despido, por lo que sea. Digamos, por eso es importante tener en cuenta que el aguinaldo, si no se trabajó todo el semestre, se tiene que pagar un proporcional de ese aguinaldo. Repito, las fechas para abonar, la fecha límite o tope para cobrar el aguinaldo es, en junio es el 30, la ley establece que se pueden 4 días Después, posteriores, se permite hasta 4 días posteriores, lo mismo en el mes de diciembre. Se cobra el 18 de diciembre para que el trabajador tenga dinero para las fiestas y vuelvo a repetir, se puede también extender por 4 días el cobro, ¿sí? Aguinaldo SAC, como les decía recién, Sí. se divide en 2 pagos en junio y en diciembre. Cada uno de ellos corresponde el 50% de la mayor remuneración mensual percibida dentro del Eso es semestre re en cuestión. importante porque muchas personas no lo saben. A veces es como que... Claro, por eso lo que está bueno es, bueno, si uno lo quiere calcular para ver si se lo pagaron bien, lo que tienen que hacer es, bueno, busco mis recibos de enero a junio, me fijo cuál fue la mayor remuneración del Claro. semestre. Claro, porque se acumulan, por ejemplo, las horas extras. Exacto, Claro. cuáles fueron la mejor remuneración de ese semestre y se me lo calcularon sobre ese recibo. Ahí. ¿Sí? Pero no Y pasa siempre eso. No, bueno, pero por eso lo digo, como para que Claro, la está gente, bueno. porque no es difícil el cálculo, o sea, es comparar los recibos de sueldo, bueno, este fue mi mejor sueldo, sobre esto el 50% o el proporcional en caso de que no haya trabajado todo el semestre, en vez de trabajar, comenzó a trabajar en enero y en vez de laburar en enero, empezó en abril, Claro. ¿entendés? Entonces va a tener un proporcional porque le van a faltar esos meses. Claro. Digamos, no es un tema complicado, bueno, lamentablemente hay muchos trabajadores que no lo cobran, ¿sí? Siempre pasa y preguntan si yo estoy en negro, me corresponde el aguinaldo, volvemos a siempre lo mismo, en realidad no debería existir el trabajo no registrado, entonces es muy difícil, pero bueno, si el trabajador está en negro,
por lo menos que trate de hablarlo con la patronal, si Depende del puede, empleador. por lo menos que se lo pueda abonar. Bueno, hay una reglamentación por ahí que es específica para pymes y demás, pero bueno, acá hablamos, no quiero entrar en eso porque por ahí es un poquito más complicado, sino que acá se aplica el régimen general, que es el que se aplica al 90% de los trabajadores. Pero bueno, vuelvo a repetir, aquellos que no tengan un vínculo registrado, que bueno, que traten de hablarlo para ver porque si lo pueden percibir, porque es una gran ayuda, vemos todos Hoy, los trabajadores. Siempre, pero hoy más que nunca. Exactamente, yo no sé lo que es cobrar aguinaldo porque soy monotributista, soy autónoma, Claro. pero realmente el aguinaldo es una ayuda y todo el mundo la espera, digamos, ¿no? Ojalá que se pueda usar el aguinaldo para cosas lindas, para comprar ropa, para dejar, pero hoy está todo bastante complicado, creo que es para pagar como en... Quiere decir que, por ejemplo, lógicamente el trabajo en blanco es el ideal de todo trabajador. Ahora, más allá de que estés en negro, hay patrones que te dicen, no, mira, estás en negro, no te puedo dar el aguinaldo. O sea, es... Y generalmente Convengamos cuando, que también, cuando el trabajador está en negro no se le paga Sí, ni bueno, el aguinaldo pero ni las vacaciones. Me parece que el gesto... Hay algunos que sí lo hacen, ¿no? Claro. O sea, no voy a Pero decir es, que no. es como Un combo completo, Es un montón que te diga, bueno, estoy en negro, y dice, no, aguinaldo no, porque estás en negro. Bueno, poneme en blanco. No puedo. O sea, es... Claro, por eso pasa por ahí por la buena voluntad, porque en realidad no debería existir el trabajo no registrado. Sabemos que Claro. en nuestro país Pero en caso de que, es altísimo. de que haya un vínculo como ese, mínimamente, bueno, te lo pago igual al Claro. aguinaldo. Te saco Sí, el por sueldo. lo menos, viste, pagame el aguinaldo. Sí, claro. Sí, pero Muchas, ha pasado que bueno, que el aguinaldo se paga en 2 veces, Ah, te iba a consultar el del eso. semestre. Sí, o en cuotas incluso. En cuotas. ¿Se puede? No, No, no. Ah, no se puede. Ni siquiera con algún consenso con el empleado. Digamos, Se a ver, habla se hace, yo te digo Sí. lo que se hace en la práctica, pero Claro. la ley es muy clara Sí, sí, claro. y el derecho laboral es de orden público. ¿Qué significa esto? Que no importa la voluntad de las partes. Claro. No importa lo que No. nosotros pactemos, el aguinaldo se paga en 2 veces y es así. Sí, sí, sí. Digamos, no puede el empleador decidir yo te voy a Claro. pagar el aguinaldo en 3 cuotas, te lo voy a pagar en 2 veces o te lo pago todo junto en diciembre. Claro. No puede, porque la ley laboral es una ley de orden público. Sí, No sí, importa sí. la autonomía y la voluntad de las partes, no importa lo que las partes quieran pactar. Pasa, por supuesto Sí. que pasa, y dependerá de cada empleador y de cada trabajador, cómo es el vínculo, cómo es la relación. Ya hay cuestiones que, digamos, me exceden, Sí. pero yo tengo que decir lo que establece la ley. La ley dice que es en un pago, en 2 veces al año, en junio, y en diciembre. Que también sirve, obviamente, para la diagramación del año del empleado. Obvio, Si se tiene sí. que, no sé, Totalmente. piensa, bueno, veces ahora ya lo cobro el tenés aguinaldo destinado. para... Claro, exacto. Pero tal pasa cual. un montón. O sea, yo tengo un montón de amigos conocidos que esperan el aguinaldo para hacer tal Claro. cosa. la mayoría, sí. Y la mayoría, Todo. para algo en la casa, para comprar algo, para pagar algo, para lo que sea. Porque Sí, es, una plata extra súper beneficiosa, digamos. sí. Pero bueno. no. El servicio doméstico también tiene obligación de pagar aguinaldo, porque algunos te dicen, no, el servicio doméstico no, también. Sí. Claro. Vuelvo a lo mismo, digamos, para todos los trabajadores es lo mismo. Si vos trabajaste el semestre completo, o sea, los 180 días que tiene el semestre, la mejor remuneración que tuviste la dividís por 2, el 50%. Si no llegás a completar el semestre completo, es un proporcional del aguinaldo. ¿Cómo se calcula? Si yo 180 días tenía que cobrar 50.000 pesos, si en el semestre trabajé 70 días, ¿cuánto me corresponde? Es una regla de 3. Es muy simple el cálculo. No hay Excelente. Muy bien. mucha ciencia. Sofi, Muchas gracias. muchísimas gracias. No, de disfrutar gracias de a estos ustedes. 23 años, disfrutando, de 23 años con el Queta. Le mandamos un beso. Bueno, gracias. Bien, seguimos con más.